Nosotros a esta hora de la tarde nos trasladamos de inmediato a la sala María Elena Moyano, donde está sesionando la comisión investigadora multipartidaria del denominado caso Lavallato, que preside la congresista Rosa María Bartra. Figura como invitado Alfredo Ferrero Díez Canseco, abogado y político peruano, exministro de Comercio Exterior y Turismo. Veamos. Tal vez lo que habría que empezar por decir es ubicarnos en el contexto de la época y en el contexto de lo que era este proyecto de la interoceánica. Y a este respecto es bueno que la Comisión del Congreso conozca que la iniciativa del IRSA, ¿no?, más allá de los temas que ocurrieron con posterioridad, es una iniciativa interesante y necesaria. Tan importante y necesaria que fue concebida por primera vez en el año 2000, en una cumbre sudamericana a donde asistieron presidentes tales como Alberto Fujimori, Lagos, Cardoso, de la Rúa, Pastrana, Noboa y Chávez. En ese contexto se concebía como necesario que América del Sur esté integrada físicamente. Es decir, no solamente a nivel de lo que son carreteras, sino a nivel de lo que son corredores bioceánicos, a nivel de gasoductos y ferrovías. Este contexto de la explicación que estoy dando ahora no es que corresponda a mi ministerio hacerlo, simplemente que está en la historia de lo que es esta integración sudamericana. Está en el internet, lo puede buscar cualquiera, y hay una página web que se llama www.irsa.org, que es la iniciativa IRSA, que fue recogida por los presidentes en ese año y que se supone que iba a ser desarrollada en los años por venir. Ese fue el año 2000 en la cumbre de Brasilia. Es más, debo tener por aquí algún recorte periodístico que indica de la época. Aquí está la foto de los presidentes, donde los presidentes de esa época eran los que acabo de mencionar. Por lo tanto, la iniciativa como tal era una iniciativa conveniente. Conveniente porque permitía la generación de infraestructura. Por supuesto que la iniciativa de esta gran iniciativa era brasilera. Los brasileros, que es el país más grande de América del Sur, fueron los que pensaron o concibieron la necesidad de una integración sudamericana, y los demás países obviamente estuvieron de acuerdo con esa integración. Por lo tanto, esta iniciativa de IRSA, esta interoceánica, no nace ni con el Comité Directivo de Preinversión del que fui parte, ni siquiera en esa fecha, sino bastante antes de esa fecha. Eso simplemente para ubicarnos en el contexto histórico. Y en ese momento, si recordamos las fechas, también recordaremos que el Perú tenía en ese momento un interés y una relación más integrada con América del Sur, porque habíamos vivido unos a espaldas de otros, incluyendo por supuesto con el Brasil, pero no únicamente el Brasil. También empezamos a negociar acuerdos comerciales que implicaron para el Perú en su momento triplicar las exportaciones en su momento. La interoceánica como proyecto fue concebido y promulgado y propagandeado como una carretera necesaria por varios conceptos. Algunos dicen que era para exportaciones. Falso. Esa carretera tenía por objetivo la integración del Perú con la macrorregión sur, que estaba demandando hace muchos años la posibilidad de estar intercomunicados. Que esa intercomunicación iba a generar además otras consecuencias, como por ejemplo mayor comercio interno y también la posibilidad de poder comunicarse con el Brasil y poder exportar e importar productos por vía de esa carretera. Pero no era la variable de la exportación, no era una variable sustantiva en el apoyo de la interoceánica. Sí lo era la necesidad de una integración con los pueblos alejados del Perú, que demandaban hace años la necesidad de tener una comunicación a través de una vía como esta. Por lo tanto, ese es el contexto en el cual el Consejo Directivo de Preinversión consideraba que era necesario esta carretera, como en su momento lo fue la Marginal u otras carreteras. Esa fue la realidad en el momento en que se dio. Presidenta, me someto a las preguntas que quieran hacerme respecto de este tema o cualquier otro tema vinculado a la interoceánica o a mi participación en el Consejo Directivo de Preinversión. Gracias, señor Ferrero. Se ofrece el uso de la palabra a los señores congresistas que deseen formular preguntas.
Congresista Mauricio Mulder. La metodología del trabajo del directorio de Proinversión es lo que quisiera saber. En la medida en que efectivamente están integrados distintos sectores, pero que, por ejemplo, para el caso del IRSA, un sector como comercio exterior, mal que bien, estuvo ahí presente. Entonces, ¿cómo se toman las decisiones? ¿Se vota? ¿Se busca el consenso? ¿O cuando, por ejemplo, se presenta un problema, lo discuten entre todos? ¿O, dada la temática, solamente se involucran los ministros que tienen que ver con el sector? No, es una pregunta interesante, congresista, para entender la mecánica de este tipo de consejos. La convocatoria se hacía con anticipación y enviaban a los ministros la información de qué temas iban a tratar. Por supuesto que el Consejo Directivo de Proinversión tenía en su seno, por lo general, a los ministros que estaban vinculados a la temática de proinversión. Probablemente no se iba a ir ahí a ver al ministro del Interior o al ministro de Defensa, porque no es la temática de proinversión. La agencia de proinversión era la encargada de promocionar la inversión en el país en aquellos proyectos que necesitaban iniciativas privadas o del Estado con los privados. Por lo tanto, hay sectores que no estaban representados en proinversión. También era, si no está escrito en la norma, era así en la práctica, los proyectos que iban a proinversión tenían a un ministro responsable o encargado, que era el ministro del sector correspondiente. Si era un proyecto vinculado al sector turismo, del cual era yo el ministro, obviamente yo era el encargado de proponer y de alguna manera supervisar el proceso y de indicarle a los demás ministros que ese proyecto de Chacolapuntilla en Paracas o el proyecto que fuera, o las telecabinas de Cuela, que fuera el caso, eran proyectos importantes para el país y cuáles eran las consideraciones por considerar importante tal o cual proyecto. La interoceánica no era un proyecto de mi sector, por lo tanto, a mí no me correspondía sustentar la necesidad interoceánica. Si bien lo he mencionado antes, es porque dentro del convencimiento colectivo de la época, los elementos que determinaban que la interoceánica era importante eran estos elementos. El comercio exterior era un tema adicional, no el principal, pero era parte del paquete. Y los ministros pensábamos, además hay que decir que los ministros actúan de buena fe, ¿no es cierto? Porque la participación del directorio son, como lo he mencionado, cuando te citan, eran ministros que pensaban que la interoceánica era necesaria y útil para el país. Como lo pensaban los 10 países de América del Sur, no era el Perú nomás. Por lo tanto, era un proyecto que tenía consideraciones importantes como para decir que había que desarrollarlo. ¿Cómo ocurre al final el proyecto? Y es una consideración posterior, que no determina que la interoceánica hubiese sido o era necesaria, y creo que es necesaria. Congresista Mulder. Para ir a la sesión de Proinversión, como se dice en el argot jurídico, de autos. Sí. Esa reunión, en primer lugar, se trasladó a Palacio de Gobierno, un grupo. ¿Esa era una costumbre, hacer las cosas en Palacio de Gobierno, o fue por la excepcionalidad de que se quería hacer un acto político, un acto, digamos, de envergadura por el tema de la interoceánica, que sin duda había sido un reclamo de gran parte del país? Sí. Congresista, lo que yo recuerdo, y hay que decir que han pasado 12 años de esa fecha, por lo tanto, la memoria puede no ser muy acuciosa y muchas veces me baso yo en los documentos escritos para poder sostener lo que voy a decir, pero sí recuerdo elementos de esa fecha. El plan maestro para interoceánica se aprobó en diciembre del año anterior. O sea, 8 meses antes de la Buena Pro, que fue en junio. La Buena Pro nos otorgó el 4 de agosto. Esa sesión del 4 de agosto era la sesión que se había establecido simplemente para los actos de cierre. Era simplemente ya la fecha en la que se iba a hacer el acto de cierre, porque ese día en la tarde ya se había convocado, también con anticipación, que se iba a hacer la firma del documento porque ya se habían saneado todos los problemas. Es más, tengo entendido que ya se habían hecho las invitaciones y que los invitados llegaban a Palacio ese día en la tarde porque en teoría todo estaba bien. Y claro, lo que interviene en ese proceso para generar esta problemática o estas dudas, entre comillas, en mi opinión dudas que deben ser aclaradas y que no sostienen este tema, es que a las 10 de la mañana llega una comunicación de la Contraloría. Por lo tanto,
llega al comité previo, no llega al directorio de preinversión. El comité se reunía antes, era el comité técnico de preinversión. El directorio se reúne después. Llega esta inquietud de Contraloría, sospechosamente o raramente, para no decir sospechosamente, a las 10 de la mañana del día del cierre, cuando ya estaban convocados los invitados y cuando ya está todo preestablecido. Respecto a la inquietud de conflicto de intereses de unas empresas que se supone estaban firmando el documento. Eso llega a preinversión al comité, el comité le da curso, absuelve legalmente la consulta por la vía interna, es decir, con los abogados internos de preinversión. Los abogados internos de preinversión determinan que no hay conflicto porque se trataba de empresas diferentes en la medida en que eran personas jurídicas diferentes, que se parecían en el contenido de las palabras y de las letras, sí, pero jurídicamente eran personas jurídicas diferentes. Entonces, preinversión, con informe legal que debe obrar en autos, determina que no hay problema. Para asegurarse, preinversión, de que la respuesta de la gerencia legal interna de preinversión era la adecuada, se pide una opinión de un experto, de alguien reconocido, de alguien que trabajaba el Código Procesal Civil. Y es ahí que se solicita, no recuerdo quién pide la opinión, cómo se decidió quién se le pedía la opinión, pero al final era el doctor Monroy, el encargado de dar una segunda opinión respecto de ese tema. Hay que recordar también que seguramente Preinversión, al escoger a Monroy, debe haber hecho un escaneo de diversos abogados para ver quién no tenía conflictos de intereses respecto de la empresa que firmaba, que era Odebrecht, porque es probable que seguramente la mitad de los estudios de Lima hubieran tenido conflictos de intereses y no hubiesen podido absolver la consulta por haber dado servicios a la empresa brasilera. Al final se escoge a Monroy y Monroy es contactado por, creo que por Percy Velarde, si mal no recuerdo, que era el gerente de la Preinversión, y le pregunta respecto de la consulta. La consulta se hace verbalmente primero, como suele suceder en estas cosas, y después se le dice al abogado, por favor, manda tu respuesta por escrito. Ok. Ahí viene el tema famoso del 4, de la fecha del 4 de agosto. De agosto, ¿no? Así es. Yo quiero enseñar documentos que algunas los enseñamos en la televisión o en la prensa, pero creo que son necesarios, para que se entienda cuál es la problemática. Esta es la consulta de Monroy del 4 de agosto. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 páginas. Las primeras 4 páginas y media o 5 son los antecedentes del caso que mismo Preinversión le da. La respuesta de Monroy tiene 9 líneas. Tiene 9 líneas. Probablemente un practicante de derecho pueda absolver esta consulta. Y lo que dice, que en función a lo señalado, consideramos que el oficio de la Contraloría es inocuo. Monroy califica de inocuo la opinión de Contraloría respecto a la regularidad del concurso llevado a cabo por Preinversión, porque se refiere a sujetos distintos de los que conformaron los consorcios que se adjudicaron la Buena Pro. Y porque además, por lo menos en la primera de las situaciones judiciales a que se refiere la Contraloría, se evidencia que no existe juicio iniciado contra Custodio Norberto Odebrecht. Es decir, Monroy dice en su informe del 4 de agosto que la misma opinión que ya había dicho el gerente legal de Preinversión antes de esto. Coinciden. Hubiese sido grave si Monroy hubiese dicho lo contrario. Ahí hubiese puesto al comité de Preinversión en una disyuntiva, incluso con la posibilidad de suspender la sesión. Porque si Monroy decía una cosa diferente, probablemente el comité de Preinversión, por más convocatoria que haga, y asiste Toledo y todos los señores en Palacio, el comité de Preinversión, por lo menos mi persona, no hubiese dado pie o no hubiese dado aprobado la firma de ningún contrato con una observación distinta de Monroy a la que tenía Preinversión. Pero da la coincidencia, o la realidad jurídica indicaba, que era la misma opinión. Punto número 1. La fecha, sí. Una Congresista acotación. Moldes. Si un grupo de funcionarios públicos tienen en una mano un informe de la Contraloría o una carta de la Contraloría en la que emite opinión sobre un determinado tema, y en este lado tienen una carta de un particular que emite una opinión en términos contrarios a los que dice la Contraloría, y ustedes son funcionarios públicos, ¿cuál vale? El funcionario público.
Exacto. Entonces la Contraloría, y punto. Por más que haya abogados que digan lo contrario, ¿por qué es que después toman la decisión de desechar lo que dice la Contraloría y de adoptar lo que es un estudio de abogado? Lo que sucede, congresista Mulder, es que como los ministros de Proinversión, la mayoría de ellos no éramos miembros del sector, somos de distintos sectores. Entonces, claro, si yo recibo una opinión de Contraloría, me preocupo de que quede aclarada y prefiero una segunda opinión. Y si la segunda opinión coincide con la opinión de Proinversión, pues estamos tranquilos, ¿no? El problema es que la segunda opinión es de un estudio de abogados. Sí, claro. Los estudios de abogados hay de toda índole. Pueden haber que digan a favor o en contra o lo que sea, claro, y se les paga. Lo que pasa... Pero en cambio, el accionario de la Contraloría es una entidad del Estado y uno tiene que cumplir lo que dice la Contraloría. Claro, pero la Contraloría estaba equivocada. Bueno, pero aunque esté equivocada, hay mecanismos de poder objetar en la Contraloría o en el ámbito administrativo, pero no con un... Por eso es que se objetó. Por eso es que hay un informe legal interno que dice que no había diferencia, que las empresas jurídicas eran personas jurídicas diferentes. O sea, lo que hizo Proinversión en ese momento es confirmar la opinión de la gerencia legal interna. Es decir, Proinversión ha podido seguir adelante con la opinión de su gerente legal. Porque claro, si el ministro va y el gerente legal te dice no hay problema, tú crees que no hay problema. Si no, ¿para qué están los gerentes legales, o los jefes de gabinete, o los viceministros, o todo el aparato del Estado? Porque justamente uno confía en esa estructura. Y ya nos había dicho el Percy Velarde. Uno confía en el abogado de la entidad, que es funcionario público, digamos, y desecha lo que dice la Contraloría. No se puede. Congresista Mulder, si me permite también una precisión, porque hay dos temas que nos han llamado la atención en este momento y que acaban de ocurrir por primera vez de todos los invitados que han asistido y que han estado en la misma condición que usted. El primero tiene que ver con que los demás hablaban de un informe legal consistente, quizás de pocas páginas, pero de un estudio que le daba seriedad. Usted se ha referido a él como un informe de 4 líneas, ha dicho, 4 líneas, que cualquier practicante de derecho podría haberlo realizado. Primer punto. Y el segundo punto que me llama poderosamente la atención es que usted es el primer ministro miembro del Consejo Directivo que afirma haber visto o haber tenido ese informe, porque todos los que han pasado por esta comisión han afirmado que jamás vieron el informe, que tuvieron referencia de que había un informe, ninguno llegó a conocer el contenido, y por otro lado el mismo abogado Monroy, que estuvo en esta comisión, negó que él hubiese podido entregar el informe en esa fecha, lo ha dicho ante esta comisión. Entonces, son dos hechos que creo que y le agradezco al congresista Mulder por la interrupción, pero que creo que son necesarios poner en esa mesa de discusión. Gracias, congresista Mulder. Yo le agradezco que ahorita aclarar, porque ninguna de las dos cosas, como se han expresado, tal vez yo me he expresado mal, son exactas. En primer lugar, yo no he dicho que el doctor Monroy no sea un abogado reconocido. Era un abogado reconocido. Era un abogado de prestigio. Era un abogado, además, que dije que había hecho el Código Procesal. Pero respecto de la respuesta a esa consulta en particular, cuando hablan del tiempo, yo les digo que tenían 9 líneas. Y que no era una pregunta tan compleja. Por lo tanto, lo que quiero tratar de decir es que es razonable pensar que esa consulta puede ser absuelta en ese periodo de tiempo. Eso es el objetivo de mi respuesta. Segundo lugar, yo no he dicho que he visto el informe. He dicho que tengo el informe en mis manos y este informe llegó después. Pero en ese momento, el gerente legal de Proinversión y la gerente de Proinversión indicó lo que estaba ocurriendo e indicó cuál era la opinión del doctor Monroy. ¿La leyó o vio usted el informe? No, yo el informe no lo vi hasta después. ¿Leyeron el informe? No recuerdo si lo leyeron, pero manifestaron cuál era la opinión del abogado. Gracias. Lo que sí indicaron es cuál era la opinión del doctor Monroy y cuál era la opinión de la gerencia legal interna. El informe no lo leyó ningún ministro, probablemente. Seguramente. Lo que vino después, a razón de la invitación de Monroy a la comisión, es la negación del 4 de agosto. Entonces, cuando eso ha sucedido, hemos tenido que retroceder 2 años en el tiempo para buscar qué es lo que sucedió. Y cuando empezamos a investigar y a revisar, es que aparecen documentos que acreditan que Monroy o se olvidó, o quiso sorprender al Congreso, o no se acordaba después de 12 años. Porque lo concreto es que no solamente el informe de Monroy tiene fecha 4 de agosto, sino además de eso, la hoja de servicios de la misma
de la misma proinversión, de hoja de ingreso de mes de partes, tiene el 4 de agosto. Y la factura de Monroy, donde cobra por sus servicios, con fecha 23 de agosto, en el texto específico, indica textualmente que esta factura que él está cobrando es por el informe que él presentó el día 4 de agosto. Sí, señor Ferrero, probablemente sea cierto lo que ha dicho el doctor Monroy en esta comisión, es que es imposible que él haya firmado ese informe en fecha 4 de agosto. Y no es, además, materia de la pregunta que le había formulado el congresista Mulder. Congresista Mulder, está usted en el uso de la palabra. Yo lo que quiero definir es, digamos, pongamos las cosas en términos generales. Si en cualquier otro tema un funcionario público tiene que decidir algo y recibe una carta de la Contraloría, ese funcionario público puede llamar a un amigo abogado y decirle, oye, la Contraloría me ha dicho esto, el amigo abogado le manda un informe en sentido contrario y uno puede decir libremente, ya bueno, como mi amigo me ha dicho de que sí lo puedo hacer y me aviento a hacerlo, cuando lo de la Contraloría debe ser obligatorio. Y la manera de subsanar una observación de la Contraloría es con los procedimientos administrativos que la Contraloría facilita, es decir, uno va, presenta la documentación, etcétera, y subsana, porque la Contraloría no puede bloquear, subsana, pues ya se verá, la misma empresa lo habría hecho. ¿Por qué se tomó una decisión tan precipitada? Y todos los que han venido y han hablado de este tema nos indican pues que había efectivamente, y lo cual incluso es legítimo, un interés político de que ese tema salga. Ya estábamos con bastantes movilizaciones en Puno, había muertos en el Cusco, etcétera, etcétera. Entonces, hasta el trazo obedeció a ese tipo de manifestaciones, pero lo cierto es que la presencia de Proinversión y de todos los que tenían que ver con este tema, incluido el señor Barata y otros, en Palacio de Gobierno, con el presidente de la República, y adicionalmente con el hecho mismo de que este tema tenía que presentarse con una gran envergadura, demuestra pues que dijeron, alguien asumió la responsabilidad de decir, no, ya, eso tiro abajo y me agarro del estudio Monroy, como si el estudio Monroy fuese un funcionario público, es un estudio particular. Entonces, el riesgo de la toma de esa decisión, al final los terminó envolviendo a toditos, porque si después ya hemos sabido de que el presidente de la República pidió una coima por eso, pues, y después el señor Pedro Pablo Kuczynski aparece como que uno de los que promueve el tema, y había sido él el que había promovido una exoneración de SNIP, aunque no la firmara. Entonces ya un poco como que el rompecabezas se va armando, ¿no piensa usted? A ver, congresista. Sí, quiero abonar a la pregunta porque va en el mismo sentido, señor Ferrero, es que el acta de Proinversión decía teniendo a la vista el informe de Monroy. Entonces también quisiera que se ratifique en el hecho de que no tuvo a la vista el informe de Monroy, al margen de la factura, la fecha, no tuvo a la vista. Yo no recuerdo el informe de Monroy en ese momento. Lo que sí recordamos es que se expuso sobre el tema. El congresista Mulder le hizo una pregunta. Respecto de ese tema, congresista Mulder, quiero indicarle de que, reitero lo que dije al comienzo, que los ministros asistimos al directorio convocados para la agenda correspondiente. Pero la misma Proinversión, como es hoy día, como lo ha sido siempre, también en los anteriores gobiernos, tiene su propia funcionalidad. Es muy probable que lo que usted indica respecto de la aclaración con la Contraloría la haya hecho Contraloría en sus órganos internos. Pero en ese momento era un tema que había que decidir si seguíamos adelante, dadas las consideraciones, o no se seguía adelante. Nuevamente reitero, ya había una opinión legal interna y una opinión también externa de un abogado de prestigio, ¿no es cierto?, que decía que no había problemas. Los problemas suscitados posteriormente por el presidente Toledo con su cochinada, son temas pues de Toledo con sus cochinadas. Pero la realidad es que acá en este informe el abogado Monroy dice exactamente lo mismo que Proinversión, y eso no tiene ninguna consecuencia posterior, porque nadie después ha dicho de que esa empresa no debió haber firmado ese contrato. Hay que recordar el contexto de la época. La buena pro otorgada a Odebrecht es por 860 millones. Por lo tanto, no fueron 2.500 millones. Se llega a esa cifra con la firma de adendas posteriores, en las que no interviene ninguno de los ministros de Proinversión de esa fecha. Ninguno. Ni era ministro de ninguna cartera, ni era miembro de ningún servicio de presión. O sea, las adendas llevan la cifra de 860 a los 2.500 millones. Estamos enfocados
el 4 de agosto. Y no estamos enfocados en las adendas que llevan los 860 a los 2.500. Yo pregunto, estoy de acuerdo que hay que aclarar el tema, pero me parece razonable, digamos, aclarar también esa situación para que no se piense que la buena prootorgada fue por la cifra al final que salió, sino por la cifra con la que salió la concesión. Me permite, congresista Mulder. Señor Ferrero, yo le agradezco su buena disposición. Sin embargo, esta comisión tiene una metodología y nosotros sabremos en qué momento preguntamos sobre las adendas y a quién le preguntamos sobre las adendas. En este momento yo le rogaría que se limite a responder los cuestionamientos que el congresista Mulder le está planteando. Sí, Congresista Mulder. Efectivamente, Presidenta, porque este tema de las adendas también lo hemos estado viendo. Hay dos hipótesis. Una que, bueno, las adendas pueden haber estado motivadas por un interés de corrupción para aumentarle el precio, pero la otra hipótesis es que se aseguró una carretera que iba a tener, ¿cuánto? 1.000 y pico, 1.800 kilómetros más o menos, por 800 millones, para asegurarla rápido, y después ya con las adendas vamos aumentando. Entonces, al final las cosas pueden verse de distinto ángulo. Así lo estamos tratando de analizar nosotros para dilucidarlo. Pero yo sigo sorprendido del hecho de que funcionarios públicos adopten criterios en contra de la Contraloría. Y cuando usted dice, nadie lo objetó, no, sí, alguien lo objetó, fue la Contraloría, pues, nada menos que la Contraloría. Y entonces asumieron una responsabilidad de decir, a ver, el informe de la Contraloría dice que no es constructora, sino constructora. Ajá, no, perdón, el informe Monroy. Pero un tema elemental no podría decir cualquier persona. Bueno, es evidente que le están quitando una C para que sea otra inscripción en registros públicos y es otra persona jurídica. Es una leguleyada, evidentemente. Es una leguleyada. Y entonces por eso es que estamos en todo esto. Y por eso es que yo al final digo, si después hemos visto el resto de la película, entonces podemos explicarnos por qué sucedieron las cosas de esa manera. Había un sí o sí que tenía que firmarse con Odebrecht en ese momento porque se le iba a pedir una coima. Y ya está la explicación, pues. Y entonces eso lleva un poco a que quizá ustedes no hayan sentido o hayan sentido que fueron utilizados, fueron presionados, alguien dijo que de todas maneras va y bueno, ustedes dijeron ya está bien, es una decisión política, o conscientemente con un informe en contra de la Contraloría dijeron muy bien, ya no importa, ese informe lo matamos al tacho y Monroy es el que nos dice qué cosa tenemos que hacer. Es consciente de eso, ¿no es cierto? Al final nos hemos visto en una situación en la que la explicación, como lo estoy señalando, ya está dada prácticamente desde el que comienza la toma de decisiones hasta que termina el pago de la coima. Señor Ferrero. No tengo nada más que decir, doctora. La verdad que la explicación que he dado es simplemente que el informe de la Contraloría fue absuelto por la gerencia legal interna, que dijo que no había inconveniente, a su parecer. El comité directivo y el comité previo determinaron que la inquietud de Contraloría era una inquietud que había sido absuelta internamente y también se pidió una opinión externa y simplemente se siguió adelante con la gestión. Y tiene razón el congresista Mulder. Evidentemente hubo importancia y dedicación de la consulta de Contraloría que se pidió una opinión adicional. Porque, nuevamente reitero, si hay una opinión interna que determina la gerencia legal que no había ningún inconveniente, como así fue, los ministros o el comité pudo haber quedado con esa opinión y decir, bueno, la Contraloría piensa esto y este tema ha quedado aclarado porque son personas jurídicas distintas. Hay una letra o dos letras de diferencia o tres, pero son personas jurídicas diferentes porque las dos están constituidas. No es una creación de un error ortográfico. Existían las personas jurídicas, solamente que eran diferentes. No se llamaban igual. Si esa es viveza de los brasileros, probablemente lo sea, pero hay que ver el contexto en que se da la situación. Estamos hablando 12 años después. En ese momento nadie preveía lo que iba a suceder y tampoco conocíamos la situación del presidente Toledo. Particularmente nunca hablé de la IRSA con el presidente en ninguna ocasión, ni personalmente, ni en un consejo directivo, ni en el despacho que hacía con el presidente. Nunca hablé del tema con el presidente. Por supuesto que como no era mi sector, seguramente tampoco yo era el indicado para hablar con el presidente de ese tema, pero nunca tuve ninguna participación más allá de mi participación como miembro directivo de Preinversión respecto a este tema. Como miembro directivo, ¿usted se preocupó por conocer los alcances del informe de la Contraloría o simplemente confió en el informe de Velarde Zapater y de Juan Monroy? No. Perdón, de lo que les comentaron con respecto al informe de Juan Monroy. No, el comité directivo tomó conciencia, tan es así que se suspende la sesión para aclarar el tema. Justamente porque había interés en que el tema quede aclarado para que no vaya a haber ningún impedimento.
el impedimento en esa época no era un tema de los dineros que recibió Toledo. El tema era contratar con la persona correcta, porque nadie sabía en ese momento lo que había sucedido. Puede haberse tratado también de cualquier otra empresa y se hubiese hecho la misma verificación respecto a si se trata de la misma persona jurídica o otra diferente.